El mito de la caverna ejemplifica la tesis de la ascensión al conocimiento de las ideas. Está implícita en ella la importancia que Platón concede a la educación de los gobernantes de la ciudad, quienes habrán de vivir un difícil ascenso de las tinieblas a la luz. Una vez realizado este arduo proceso de aprendizaje, podrán dirigir el Estado con un alma perfeccionada y conocedora del bien. El mito narra la extraña situación de unos prisioneros que viven desde su infancia encadenados en una morada subterránea en forma de caverna y obligados a mirar siempre hacia una pared donde solo distinguen sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y de otros animales, de manera que son incapaces de distinguir entre los objetos y las sombras que se proyectan. No se nos dice si los prisioneros se hallan allí por un castigo o si han nacido en la cueva. En Platón, la caverna representa la condición humana, inescapable para todo aquel que vive solo en la apariencia. Los prisioneros, según Platón, son como nosotros. Nuestra alma está siempre en el cuerpo como los prisioneros en una cárcel. En esta situación, uno de ellos es liberado y se le fuerza a levantarse de repente, a volver el cuello y a marchar mirando hacia la luz. La confusión y el miedo del prisionero liberado lo lleva a dudar de sí mismo, como sucede cuando a uno de nosotros se le rompe por algún azar de la vida el esquema de opiniones tradicionales que había venido sustentando. El prisionero, escribe Platón, se siente en dificultades y cree que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que ve ahora. Conocer es un proceso difícil porque exige purificar el alma prescindiendo de la comodidad y de los mecanismos aprendidos del cuerpo, que ofrecen estabilidad emocional por mucho que desemboquen en el autoengaño. El prisionero necesita acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba, hasta poder contemplar la luz del sol que simboliza el mito del bien. El bien confiere realidad y la luz a las cosas que conocemos y equivale a la claridad del conocimiento. Quien lo conozca no se confundirá nunca más ni tomará el camino errado de las opiniones, porque dispondrá de un criterio para valorar la verdad y la justicia. Desde el bien todas las demás ideas cobran un orden y un sentido en la medida en que participan de él. El bien, como el sol, no crea nada, pero lo ilumina todo y lo vuelve comprensible. El criterio de la mayor o menor perfección de las cosas es su relación con el bien, y eso vale tanto para el conocimiento político como para cualquier otro. El sol es lo que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas, pero reconocerlo como tal exige un esfuerzo que no está al alcance de cualquiera. La condición para conocerlo ha sido el sufrimiento, pero la recompensa es conocer el criterio de la belleza y la verdad perfectas. De ahí la felicidad que embarga al prisionero liberado y la piedad que experimenta hacia sus antiguos compañeros de cautiverio. Pero el mito de la caverna no acaba en el triunfo del conocimiento sobre la opinión y en la contemplación extática del bien. El prisionero liberado no se queda fascinado ante la luz, ni abrumado en la contemplación. Una vez conocida la luz del sol y la idea del bien, siente la necesidad de compartirlo. Puede creer que padecería cualquier cosa antes que soportar su vida anterior de encarcelado, pero también siente la obligación de compartir lo que sabe con los prisioneros de la caverna, quienes por su parte lo desprecian y creen que el sabio, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos. La pregunta que se hace Sócrates a su interlocutor es terrible. Si el hombre que ha conocido la luz del sol intentase desatar a los prisioneros, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo entre sus manos? Es difícil no creer
que Platón alude aquí por boca del personaje al trágico final del hombre de carne y hueso. El mito de la caverna permite una gran cantidad de interpretaciones en la medida en que el ascenso del alma hacia la idea del bien no es solo una cuestión de conocimiento, ámbito de la filosofía abstracta, o de la virtud, ámbito político o público, sino de ambos. La explicación ofrecida bajo la luz de la teoría del conocimiento es complementaria a la ofrecida bajo la luz de la moral. El conocimiento del bien y las ideas solo tienen sentido cuando son compartidas, como hacía Sócrates. El doloroso esfuerzo humano por el conocimiento es personal y público a la vez. El mito nos explica cuál es la auténtica realidad, el bien, y cómo lo conocemos por el perfeccionamiento del alma, que progresa del mundo sensible al inteligible. Tiene por consiguiente un contenido metafísico en tanto que revelación del sentido último y trascendente de la realidad. Pero también hay en él una reflexión de signo ético sobre el papel de la educación en la correcta orientación de la vida humana, que no es otra que librarse de las cadenas de la opinión y el error. La caverna en sí representa el mundo sensible, y el exterior de la caverna, el de las ideas. Así el sol del exterior es el bien, la idea suprema que ilumina la realidad en su conjunto. La llama en el interior de la caverna es el sol del mundo sensible, y las sombras que generan son nuestras percepciones de los seres y objetos de dicho mundo, los cuales, aunque nos parezcan reales, no son sino imitaciones. Los prisioneros son la totalidad del género humano, encadenados por la apariencia. El prisionero que se libera es un alma que pugna por ascender a las ideas mediante un arduo proceso de conocimiento. Las cosas naturales que el prisionero percibe fuera de la caverna son ya las ideas de las que los objetos matemáticos son embriones, y a partir de ellas se puede intuir que el bien es lo que da unidad y sentido a todo el conocimiento. Al margen de la simbología propiamente platónica, algunos autores cristianos han identificado a la caverna como la caída del hombre. Para finalizar, tengamos en cuenta que el mito de la caverna ha sido tan popular que ha sido representado en numerosas películas, como Matrix, o en la literatura, como es el caso de Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño. La alegoría platónica no ha perdido vigencia, porque aún en nuestros días podemos distinguir la existencia de cavernas que representan creencias o sin creencias, cavernas que representan ideologías, cavernas que pueden ser redes sociales, cavernas obscuras de propaganda. La alegoría platónica de la caverna nos sigue proponiendo un reto para salir de la oscuridad y caminar hacia la luz de lo verdadero. Los prisioneros simbolizan a la humanidad y las cadenas simbolizan la ignorancia. Espero les haya gustado el video.